Sucede que vos en un momento determinado sos elegida por Scorsese a partir de una actividad que propone la Fundación Rolex, y te convertís en una especie de ahijada de Scorsese por un tiempo. Pero Scorsese, después de cumplir su año de compromiso, siguió apoyándote, de hecho, que esto me parece que habla tanto bien de vos como de él, por distintas razones. Quería saber qué implicó el encuentro con él, más estrictamente de lo cinematográfico, ¿no? Del cholulismo cinéfilo. Cómo él evalúa, por un lado, Escuela Normal, y por el otro lado, involucrarse en La Tercera Orilla, y qué implicó para vos. Vos lo viste trabajar, él te ayudó en tu trabajo, digamos, son un conjunto de experiencias que no deben ser menores para alguien que hace cine, digamos. Sí, no, de hecho yo cuando recibí la carta de Rolex pensé que era un chiste. Porque bueno, más allá de qué película me guste más de él, es un padre indiscutido de uno como cineasta, ¿no? Él me eligió a mí a partir de haber visto Una Semana Solos, y calculo que Ana y los Solos también, yo le mandé las dos, pero siempre me habló más de Una Semana Solos. Como que una de las cosas que más le impresionó fue una manera de entrar en la narración, y que él me decía que enseguida estaba como muy interesado por estos chicos y por el punto en el que vivían, ¿no? Como manejo de la intriga o digamos, del interés que él vio en mí y en las películas, ¿no? Yo participé del rodaje de La Isla Siniestra. La verdad que tenía un lugar privilegiado, porque no tenía que hacer nada, no es que trabajaba, sino que estaba así, sentada al lado de él. Yo soy muy respetuosa, entonces tampoco estaba todo el tiempo hablando, pero él todo el tiempo habilitaba una zona de diálogo. Y para mí fue alucinante poder verlo trabajar con sus pares. También fue muy generoso él a la hora de hacerme devoluciones del trabajo que yo estaba llevando adelante con La Tercera Orilla, que en esa época era otro guión, digamos, como que el guión fue cambiando mucho durante ese año con él. Y yo había descubierto que el padre de La Tercera Orilla para mí tenía mucho que ver con Jacques LaMotta. Entonces para mí fue alucinante poder hablar de eso, digamos, como con esa referencia de que para mí él es muy bueno, tiene una mirada muy humanista sobre sus personajes, y a mí siempre me fascinó de Toro Salvaje, que es una de mis favoritas, cómo él te está mostrando el tipo más cuestionable moralmente de la historia, pero a la vez uno está totalmente ahí con él, ¿no? Como uno realmente puede empatizar con ese personaje y con su sufrimiento. Y eso era algo que yo quería lograr con Jorge, el padre de La Tercera Orilla, porque era el mundo de La Tercera Orilla es un mundo absolutamente machista, y en el cual yo podía asomarme, pero que me interesaba mucho también tener su opinión, su mirada, esta cuestión del dinero, las mujeres, los vínculos, ¿no? Y bueno, obviamente en esas charlas surgían 10 millones de películas en el medio, porque él es así, eso no es un personaje, o sea, está todo el tiempo hablando de películas, citando películas. Al día siguiente me traían sus asistentes, esto te lo manda Marta, o sea, él todo lo que me decía al día siguiente me llegaba. Qué bueno. Y a mí siempre me impactó que es una persona que, siendo quien es, que ya casi un mito, un ícono del cine a nivel mundial, no se ha olvidado de lo que es estar haciendo tus primeras películas, ¿no? Como alguien muy, en ese punto, muy conectado y muy consciente de qué función puede tener él en el mundo del cine, más allá de estoy haciendo mis propias películas, ¿no? Y eso lo veía, bueno, tanto conmigo, que es alguien que tiene una idea de misión, y para mí eso es muy valioso, ¿no? Como persona. Vayamos un poco a Escuela Normal, que es una película un poco como la de tu marido respecto de Victoria, ¿no? Sí. O sea, era inesperado que Villegas, que es además tu marido, hiciera un documental. Uno no lo ubicaba por ahí. Había hecho 3 películas muy diferentes y eran de ficción y diferentes entre sí las películas. Uno podría decir que en Ana y los Otros había algún tipo de elemento de registro que podía insinuar el orden documental, pero de pronto haces una película literalmente observacional, que es
digamos, se sostiene a partir de los procesos vinculados a la política dentro de una escuela, que es la escuela normal, en que entiendo que es la que vos fuiste, sí. Y vinculado con el centro de estudiantes, ¿no? Y vamos a hacer una película, digamos, a la gran Weissman, ¿no? Voy a mostrar una institución, pero es una institución que evidentemente conoces muy bien. Primero, ¿cómo se te ocurre hacer un documental, este espacio? Y la película termina siendo realmente fascinante porque muestra el nacimiento de la conciencia política en la edad donde nace la conciencia política, en un momento que en la Argentina presupone ser estrictamente político, donde vos mostrás, bueno, acá es donde empieza, ¿no? Yo siempre quise hacer un documental. Ah, mira. Y, o sea, era como algo que tenía deliberadamente en mente. Quizás un poco por esto que decíamos, hay algo de los procedimientos del cine documental que me resultan cercanos, digamos. De hecho, a mí me aburre mucho filmar en un set, digamos, como que hay algo de la intrusión de lo real en el hecho cinematográfico que yo necesito, digamos. Tenía esta idea, a la vez siempre quise volver a la escuela, pero no para entrar, dar una vuelta y salir, sino volver con algún elemento que me permitiera estar, digamos, permanecer, ser parte de 20 años después o 18 años después. Entonces en ese momento surgió un concurso del Bicentenario, donde la idea era que cada provincia generara un documental que de alguna manera reflejara la identidad de la provincia en ese marco, ¿no? Y bueno, ahí junté las dos cosas, me parecía que la idea de que Entre Ríos surgiera un documental sobre la educación, siendo, bueno, la cuna de la educación nacional, me parecía que podía andar. Y un poco, al principio cuando empezamos a filmar, yo empecé haciendo un casting, digamos, un casting igual a los otros, en el sentido de que no es casting para ver un physique du rôle, sino es un casting para conocer una persona y entender qué elementos o qué particularidad de esa persona puede venir a nutrir la idea que yo tengo de la película, que en la ficción es lo mismo. Quizás es un poco más largo en la ficción porque después empiezo a querer ir hacia el personaje, pero claro, acá lo que buscaba era particularidades en esta franja que vos decís, de cuarto y quinto año, o sea, chicos que ya estuvieran un poco mirando hacia adelante y pudiendo reflexionar sobre la escuela secundaria. Y hicimos como un recorte de 6-7 chicos y empezamos a filmar siguiéndolos a ellos en el marco de los días de escuela. Y después la escuela un poco nos llevó puesta, porque empezamos a tener que plegarnos a un ritmo absolutamente caótico que no tenía nada que ver con lo que yo recordaba de esa escuela. Digamos, todo el tiempo era llegar pensando que íbamos a filmar algo y enterarnos que había pasado alguna otra cosa, lo cual fue buenísimo. Pero bueno, también me abrió a mí al hecho de tener que observar una escuela mucho más abierto como hacia la sociedad de la que yo tenía en mente, ¿no? Como ya no era ese claustro de saber donde los chicos, o yo tenía el recuerdo de ir a tomar clase y a tomar nota y a que se me impartiera un saber, sino que ahora es un lugar absolutamente dinámico donde los chicos tienen una voz que me parece muy distinta, positivamente distinta respecto de la educación que yo recordaba, ¿no? Y bueno, empezamos filmando siguiendo estos personajes. Algunos, por supuesto, empezaron a crecer en el camino, otros empezaron como a diluirse. Y apareció esta cuestión, ya la primera o la segunda semana de estar filmando, de que se iba a formar el centro de estudiantes luego de 1 año o 2 años que no estaba funcionando. Y cuando apareció eso fue como, wow, o sea, esto está claro que por acá. Empezamos a seguir a las 2 listas que iban como a competir, digamos, y empezamos a perfilar más claramente el documental hacia ese lado. También no queríamos abandonar como la parte institucional porque era parte, pero bueno, se perfiló hacia ahí, ¿no? Y bueno, también para mí hay algo que es genial del documental que me encanta, que es el personaje de Macacha, que es la jefa de preceptores, que es como el costado que yo creo que sostiene toda la línea más de la institución, ¿no? Del cómo está funcionando la institución hoy, digamos, ¿no? Me dio gracia que hablaste de Weissman porque para mí
la película tenía que ser un punto de tensión entre high school y Ser y Tener. Al principio, cuando empezamos con la idea, decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para que la historia digamos, el aspecto histórico de la escuela esté? Y obviamente había material de archivo, había fotos, había textos, pero yo no quería que la película se fuera hacia un lugar más de entrevistas o de archivo. Quería que la historia se desprendiera del presente. Y era un desafío grande, porque, bueno, no es fácil. Entonces empezamos a investigar, a ver, bueno, ¿dónde está la gente que se educó acá? Y ahí nos enteramos que una vez al año hacían estos eventos donde las ex alumnas, que son mayoritariamente mujeres, creo que había un hombre nomás en la reunión, se reunían, ¿no? Y fuimos a grabarlo. Y aparece esta señora, Concebat de Comaleras, el apellido, que tenía en ese momento 101 años, algo así. Yo no sabía que la señora estaba ahí. Yo tengo recuerdos tan lindos de los profesores. Había uno a quien no lo quería nada. No lo voy a nombrar. Vamos a La Tercera Orilla, Dale. Que es tu última película. Una película que te aleja en parte del mundo de niños jóvenes. Hay un joven, Sí. pero la estructura más fuerte de la película es la relación paterna. Un hombre muy poderoso, como vos decís, es un mundo absolutamente falocrático, ¿no? Es un mundo de hombres, del poder del hombre, y un hijo que no quiere ser como ese hombre, digamos. Esta es la estructura, básicamente. Contame un poco cómo pensaste esta película, en principio. Es cierto que la película uno entiende que está en el interior del país, pero no hay una referencia precisa. Me gustaría saber por qué tomas esa decisión. Y algunas ideas que me parecen muy fuertes de puesta en escena que me gustaría discutir después de que me conteste. ¿No? Bueno, el germen de la idea tuvo que ver con un caso real que sucedió en Entre Ríos, que fue un caso de parricidio. Yo empecé a escribir el guión, esto no lo he dicho muchas veces, pero yo empecé a escribir el guión de donde el chico mataba al padre y a la familia del padre. Y en la medida en que avanzaba con la escritura, yo sentía que había algo de ese final que no era el final que yo quería para el personaje. Digamos. Bueno, lo mata simbólicamente. Lo mata simbólicamente. No, me empecé a darme cuenta, digamos, porque realmente hay algo muy intuitivo. Cuando uno va escribiendo, va reflexionando sobre lo que está contando. Empecé a darme cuenta que lo que a mí me interesaba era el vínculo, ¿no? Como la dualidad de ese vínculo de ellos dos, no el final. Y que el final de alguna manera condenaba al personaje de una manera tan tremenda que no tiene que ver con mi humanismo y con mi voluntad de que, bueno, el personaje pueda tener un más allá, ¿no? Esta cuestión de que él es hijo, pero a la vez no se le permite decirle al padre porque es hijo de una segunda familia, esa segunda familia que existe pero que a la vez es de alguna manera negada. Y el hecho de que no sea tan claro qué ciudad es, yo no sentía como eran nosotros la necesidad de que fuera tan protagonista. Sí, me parecía que había dinámicas sociales que son las que permiten que estos personajes vivan como vivan, que tenían que ver con un pueblo chico, con una ciudad chica. La función narrativa del encuadre Sí. en La Tercera Orilla es notable. Por ejemplo, la cantidad de veces que el hijo espía al padre. La mirada. Hay un trabajo sobre la perspectiva de espía, de ver lo que no quiere uno ser, y vos eso lo transmitís no a través del discurso, sino a través de la enunciación de la imagen, ¿no? Bueno, ves, eso es algo que me quedó de Scorsese. Una cosa que observaba mucho en él era cómo filmaba el plano y contraplano. El eje de la mirada es muy técnico, pero bueno, el eje de la mirada en relación a la cámara, ¿no? Y me fui dando cuenta cómo él variaba ese eje en función de la tensión dramática que quería construir. Esto lo vi, no me lo habló él, pero yo lo veía. Y eso me acuerdo que lo retomé en La Tercera Orilla. Mira, no lo había reflexionado antes, pero como me interesaba que la mirada de él de alguna manera interpelara al espectador. Claro. Entonces, cuanto más cerca de cámara está esa mirada, más fuerte es esa interpelación, digamos, ¿no?
Y eso lo usamos mucho, graduándolo de acuerdo al momento dramático de la película o a la escena, en cómo filmamos a Nicolás viendo, digamos, ¿no? Claro. Que además es un personaje que casi no habla. Digamos, nada de lo que le pasa está puesto en palabras, y justamente la paradoja es que nadie lo ve, a él tampoco. Claro. O sea, él ve, observa, pero él no es visto respecto de lo que le está pasando, nadie nota nada en él. Hay una escena que es hermosísima en la película y es donde él puede hablar, de hecho, más que hablar, cantar, gritar, que es el momento donde interpretan un tema de Charlie y Spinetta. Contame un poco de esa escena, es genial la escena. Sí, es una de las escenas que yo más quería filmar. Siempre te pasa en una película claro. Que hay una que querés filmar. Otra cosa en común con Scorsese, una vez le dije, me gusta mucho filmar fiestas. A mí también. Me gusta mucho filmar fiestas, bailes, gente cantando, como hay algo de lo que se expresa en lo corporal, en esas instancias que me resulta como muy atractivo. Y es una escena que estuvo muy desde el principio del guión. Claramente tenía esta función que vos decís, ¿no? Hay algo de lo que él logra sacar en ese momento que no se ve en ningún otro momento de la película. Tampoco era menor que es una escena que él comparte con esa hermana, que si bien es a una hermana con quien él no habla, sí yo siento que ella le habilita como una zona de más contención que otros personajes. Y fue muy divertido el proceso de elegir la canción, que fue un proceso que hicimos con Juan, los dos juntos, escuchamos muchos temas. Morir sin morir y me abracé al dolor y lo dejé todo por esta soledad. Ya se hizo de noche y ahora estoy aquí. Contame un poco el final, que para mí me resulta hermosísimo. Él con el camionero Sí. va mirando así lentamente, se ve la luna, vuelve, termina, ¿no? Para mí es la conquista de su autonomía, me alejo de mi padre, ¿no? Pero Sí. ¿cómo se te ocurre esa escena? ¿Cómo se te ocurre la luna? En el guión estaba la situación de él, toda la escena. Lo que no estaba en el guión era la luna. Y cuando estábamos montando, decíamos, y acá estaría bueno algo que, bueno, como esta cosa de la sensación, ¿no? Algo que no te deje encerrado en el camión, sino que abra, ¿no? Como esta cosa de abstracción que uno empieza a pensar y decir, ¿y qué onda si ve la luna? Ah, bueno, no habíamos filmado la luna. Y dices, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Entonces se nos ocurre hablar con la persona que hacía efectos especiales, que en la película, que digamos, hubo, si bien la lluvia era lluvia, hubo como cosas que se reforzaron con esta maravilla de los efectos especiales que hoy están mucho más en función de las historias. Claro. Y le digo, bueno, ¿y qué se puede hacer una luna? Sí, despreocupate esto. Decime qué luna querés. Entonces fuimos a un catálogo de imágenes. Catálogo de luna. Catálogo de lunas. Luna más grande, más chica, con más mancha, con menos mancha, con más nube, con menos nube. Y finalmente fue, bueno, que tenga nubes y que la nube empiece a abrir. O sea, a ese nivel Qué locura. de diseño. Y bueno, sí, fue como quedó. Para mí también es un gran momento de la película. Pero bueno, la parte graciosa es que sucedió de esta manera, digamos, ¿no? Pero por eso, bueno, esto de alguna manera justifica algo que yo siempre digo a mis alumnos, que realmente, que lo tomo de Truffaut, no es que es mío, pero que cada instancia de trabajo tiene que ser una relectura de la anterior, digamos. Si uno se queda con el confirmar lo que tiene, te está perdiendo una dimensión muy grande del cine, digamos, ¿no? Truffaut decía, hay que filmar contra el guión y editar contra la filmación, ¿no? Esta idea de contra no tiene que ver con negar, sino con realmente como extraer algo nuevo de ese material y no quedarse con la mirada de lo que está, ¿no? Y yo creo que hago cine por eso, pues si fuera simplemente transcribir elementos sería muy aburrido. Creo que no tengo que decir nada más, con esto cerramos. Así que ha sido un placer enorme tenerte en el programa. Creo que hemos largado esta sección de la mejor manera posible. Agradeciéndoles a todos este acto tan hermosísimo que me han brindado. Mira, no tengo palabras, ya no tengo palabras. ¿Qué otra cosa les puedo decir?
14 años. Y una de 3 meses, 6 catálogos.